Bueno, estamos de vuelta con la Feria Virtual del Libro Académico. Bueno, y esta tarde queremos agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros en vivo. Estamos con la red de escritura, de lectura y escritura en educación superior, Redlets, que nos presenta su conversatorio titulado Cómo difundir un ebook a través de redes académicas. Estarán con nosotros en diálogo los expertos en este tema. Participen a través del chat de YouTube, dejando sus comentarios o sus preguntas para los expertos. Los dejo con Magda Pardo, coordinadora nacional de Redles, profesional del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto. Magda, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Milena. Buenas tardes. Pues para todos un cordial saludo. Y bueno, pues desde las redes un gusto saludarlos y pues agradecer la invitación o bueno, el espacio que se abrió para la red de lectura y escritura en educación superior, que dentro de nuestras iniciativas está a apoyar, digamos, los procesos de trabajo investigativo, de muchas iniciativas de nuestros miembros y en este caso, particularmente, pues contar con la presencia de la profesora Jenny Marisol Páez Cárdenas, que hace parte de Redles y pues también representando a la Escuela General Santander. Y pues en compañía de ella tuvimos la fortuna de conocer al doctor Gerardo Chunga del Perú, quien ha sido fundador de una iniciativa, un emprendimiento llamado Recursos TIC. En este momento, pues la conexión en el Perú ha estado también un poco inestable, está intentando conectarse, pero de todas maneras, pues voy a hacer la presentación de los dos, pues como para que ustedes conozcan un poco su trayectoria y enseguida pues le daré paso a los conferencistas. Entonces, la profesora Jenny, como les mencionaba, es docente investigadora de la Escuela General Santander, Francisco José de Caldas. Es líder del Centro de Escritura y Lectura CELEE, investiga, y del grupo de investigación SECUS, investigación e innovación en comunicación, cultura, sociedad. También ha sido tutora virtual en diferentes universidades como la Fundación Universitaria de Andina y pues que en estas iniciativas como la que nos va a presentar hoy, pues también ha tenido varios años de experiencia. También, pues bueno, de formación de base, es licenciada en lengua castellana y literatura, especialista en pedagogía, docencia universitaria y maestranda de proyectos educativos mediados de TIC. Por su parte, el doctor Gerardo Chunga es doctor en investigación e innovación educativa por la Universidad de Málaga en España. Tiene estudios de maestría en tecnologías de información informática educativa, experto virtual en procesos de e-learning. Pues también él ha decidido pues acercarse desde una manera propia con este emprendimiento de recursos TIC que también ha ido apoyando ahora en este tiempo pues de aislamiento a muchas instituciones educativas y también ofreciendo con algunos profesionales de apoyo, entre ellos la profesora Jenny Páez, digamos unos MOOC, unos tutoriales en una iniciativa que se llama Edu versus COVID-19. Entonces, pues es una manera también de mostrar cómo desde nuestro hacer y desde nuestro conocimiento, pues surgen esas iniciativas de compartir, de dar a conocer y de dar de leer y también pues dar la posibilidad a apoyar a la educación en este momento coyuntural. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con la profesora Jenny Páez en su conferencia y mientras llega el profesor Gerardo, cómo difundir un ebook a través de redes sociales académicas. Bueno, gracias Magda por tu presentación. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Nosotros quisimos como, digamos que teníamos muchos temas que queríamos compartir con ustedes, pero viendo también como el momento que estamos viviendo, decidimos con Magda, que es coordinadora de Relés, y con el doctor Gerardo Chunga, socializar con ustedes cómo difundir un ebook a través de redes sociales académicas. Y de ahí, pues, digamos que es lo que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, ustedes luego pueden llegar por este enlace
a encontrar, si quieren ampliar el tema. Como lo decía Magda, yo hago parte también del equipo de trabajo del doctor Chunga de Recetas TIC, que es una organización que nace en el Perú, pero que nos hemos unido como diferentes profes de Latinoamérica, y en este momento se ha generado temáticas alrededor de cómo apoyar la educación virtual, y a partir de ahí pues surgen también otras ideas. Entonces ustedes en el enlace pueden encontrar ampliación del tema, pero también pues el objetivo es que podamos compartir y resolver las dudas que ustedes tengan. Digamos que ustedes van a encontrar, este libro lo estamos creando con el doctor Chunga, y el contenido que ustedes van a encontrar en este libro es 5 unidades temáticas o 5 temas fáciles de tratar. Digamos que nuestro objetivo de todo lo que nosotros publicamos, explicamos en los webinars que hemos participado, es poder dar información muy práctica para que las personas puedan llegar a lograr un objetivo que no sea tan difícil de lograr, ¿sí? Entonces, frente a eso, los contenidos que vamos a desarrollar o que extrajimos de este texto que estamos escribiendo con Gerardo es cómo estructurar y escribir un ebook, cómo publicar un ebook en internet, herramientas digitales para diseñar un ebook, cómo difundir un ebook para monetizar y cómo difundir un ebook para visibilizar académica o científicamente ese texto que ustedes pueden escribir. Y en torno a esas temáticas, pues hoy hemos sintetizado en torno a cómo difundir un ebook a través de redes sociales académicas, tomando algunos elementos de cada uno de estos capítulos. Entonces, hay 2 formas, y aquí me voy a ir aquí a esta diapositiva y ahorita me devuelvo. Hay 2 formas en las que nosotros podemos publicar un ebook, y una es por medio de las editoriales, que todo este encuentro precisamente la mayoría de las personas que han participado pertenecen a editoriales, y digamos que aparte de presentar sus temáticas, nosotros sabemos, o las personas que nos dedicamos a escribir, sabemos que la ruta siempre ha sido las editoriales, siempre ha sido la forma de publicar, siempre ha sido la forma de validar un contenido para poder posteriormente publicar. Pero en la actualidad también se puede publicar en forma independiente sin tener que hacer esa ruta de la editorial, lo que hace una forma más rápida de publicar, pero también una forma más responsable de hacerlo. Porque en el momento en que nosotros decidimos publicar nuestros libros en forma independiente, también asumimos una responsabilidad frente a ese contenido, frente a lo que nosotros publicamos, frente al no hacer plagio y frente a cumplir pues como unas normatividades internacionales que se están llevando a cabo en este momento. Entonces, digamos que los ebook abren esa oportunidad de nosotros poder publicar de una forma independiente, y es como la charla que vamos a socializar el día de hoy. Entonces, esa forma independiente precisamente se da a partir del 2002, donde digamos que empiezan a crecer lo que son los datos abiertos. Los datos abiertos nacen desde la ciencia, nacen desde un grupo de científicos que deciden que ya no quieren tener como ciertos pares para poder publicar, sino que ellos quieren publicar su contenido sin que tengan que demorarse tanto tiempo en una revisión de pares, y que de no ser aprobado, pues a veces ese resultado de algunas investigaciones no se hacían visibles por toda esa condición de pares que había para la publicación. Eso no quiere decir que en la actualidad no se deba hacer, ¿sí? Claro, hay una validez distinta cuando hay una validación de pares, cuando hay unas observaciones, cuando hay como esa rigurosidad, en el caso de las revistas o de los textos que no son científicos, o de los libros, cuando hay esos editores que se involucran en el análisis de la información que se está presentando para ver qué tan viable es esa publicación. Sin embargo, también depende de las editoriales, pues a veces puede que la información sea adecuada académicamente, pero no sea tan vendible. Y eso también haga que exista el como no nos interesa el tema que usted está publicando, y pues eso lleva a que a veces las personas no publiquen porque se desgastan en el proceso de que les aprueben para publicar. Entonces, aquí hay que tener claridad que existen diferentes modalidades precisamente por esas normatividades actuales que nos permite la Internet,
y es que publicar en forma independiente también debemos conocer como esas normatividades de cómo publicar y cómo hacerlo y qué debo tener en cuenta. Entonces, en las modalidades de acceso abierto existen 3 modalidades. La primera es la vía verde. En esta vía no hay una edición, no hay una revisión de pares, es en forma gratuita y lo promueven las mismas comunidades académicas en las que yo pertenezco o a los que o en aquellas bases de datos que yo publico. Entonces, aquí no necesito una revisión de pares, yo simplemente publico. Existen redes académicas también gratuitas en las que yo puedo subir esos documentos y de esa manera poder mostrar lo que yo estoy escribiendo. Existe otra forma de hacerlo que es la vía dorada, donde son revistas de acceso abierto, donde sí hay un editor, donde hay una revisión de pares, donde uno tiene que pagar para que haya esa revisión y es promovido por los editores. Y hay otra vía que es la vía diamante, que es una revisión por pares, pero es una revisión gratuita, que también hay unas redes donde yo puedo enviar mis documentos, se hace esa revisión. Hay una revisión y una edición por voluntarios, o sea que no hay un pago de por medio, y también es promovido por la comunidad y editores. Entonces, digamos que estas son 3 vías de acceso que se abren en el campo científico, pero que también aplica para los ebook. Entonces, es algo que cuando uno quiere editar su propio libro y publicar su propio libro, es importante saberlo porque no solamente es como que subir mi libro a la web, sino también saber cómo poderlo publicitar, cómo poder hacer que llegue a esas redes académicas que yo quiero que se posicione en última en mi información, pero pues también depende del objetivo que yo tenga para poder publicar. Entonces, frente a eso, bueno, ese es como un conocimiento cuando uno toma esa tarea de querer publicar su propio libro, pues tiene que tener un conocimiento también amplio en torno a muchos aspectos. Entonces, uno es como esa parte legal, esa parte de posicionamiento, pero también tengo que tener un conocimiento de esa parte de la estructura, de qué es lo que voy a escribir, qué es lo que diferencia también cuando yo decido hacerlo por editorial. Cuando yo decido hacerlo por editorial, yo tengo una estructura, pero también voy a tener una persona que me va a estar revisando, que me va a estar dando orientaciones. Cuando yo lo hago en forma independiente, pues tengo que tener un conocimiento un poco amplio frente a todo el proceso para poder lograr posicionar mi ebook pues en el mercado académico o en el mercado literario, depende del objetivo de lo que yo vaya a escribir. Para esto, pues hay una estructura que yo debo tener en cuenta en cualquier tipo de libro. Esto no importa si es un ebook o si es un libro físico. Y es que hay 3 momentos de la escritura, digamos que depende también pues el autor que uno retome, pero hay 3 momentos. Un momento es un momento de planeación, que algunos autores lo llaman un momento de preescritura, donde el escritor tiene que tener claridad frente a un objetivo, cuál es el objetivo que persigue con ese texto que pretendo publicar, cuál es la estructura que le voy a dar al texto, porque es distinto si yo quisiera publicar un texto de tipo narrativo a un texto de tipo académico o científico, ¿sí? Por tanto, tiene unas estructuras específicas y también tengo que tener claridad cuál es ese público objetivo al cual yo le estoy apuntando con ese texto que yo quiero publicar o con ese ebook. Luego viene esa etapa de escritura que cumple esas condiciones, entonces se hace una redacción a partir de esa estructura inicial que yo le doy en esa planeación y el objetivo es que así yo decida tomar, digamos que querer publicar mi ebook en forma independiente, es importante que yo tenga una corrección por pares, ¿sí? Es importante que otra persona me lea, porque cuando nosotros escribimos a veces no vemos algunos errores, entonces sí es importante que aunque yo haga el ejercicio solo, ¿sí? No lo utilice por medio de la ruta de las editoriales, tengo que tener como una revisión de alguien que me dé como esa validez, esa tranquilidad de que lo que yo escribí, pues realmente cumple esos objetivos. Y finalmente viene esa etapa de publicación donde evalúo ya finalmente el objetivo del texto, si lo cumple o no lo cumple, lo valoro de una forma objetiva, empiezo ese proceso de diseño para la publicación y posteriormente para la divulgación, que es aquí también un ejercicio que eso lo hacen los editores.
Cuando yo quiero hacerlo de forma independiente, pues yo tengo que aprender, entonces, ¿cómo hago ese diseño? Pago un diseñador, lo puedo hacer también en forma independiente. Si yo voy a hacer la divulgación, ¿cuáles son esas redes científicas o académicas en las cuales yo puedo confiar también lo que estoy entregando o lo que yo estoy publicando? Entonces, existen para eso herramientas digitales que me ayudan a diseñar precisamente los ebook. Algunas son de paga, otras son gratuitas. Entonces, yo lo podría llegar a hacer con Word y luego pasarlo y guardarlo en PDF y hacer una carátula en algunas otras herramientas digitales que ya tienen unos prediseños que son muy intuitivas y fáciles de manejar. Lo puedo hacer con Google Doc, con documentos de Google. Si ya lo quiero hacer en una forma más experta, entonces lo puedo hacer con CorelDRAW o con Adobe InDesign, pero esto me implica un entrenamiento, porque estas son herramientas que ya utilizan diseñadores. Digamos que en la actualidad uno puede buscar muchos tutoriales que le permiten a uno aprenderlo a manejar. Si uno ya quisiera como estar publicando constantemente ebook, en forma independiente, pues sería bueno o sería recomendable uno aprender a utilizar estas herramientas. De lo contrario, si nosotros no somos muy buenos en el diseño, nos va a costar una ruta más larga, pues entonces mejor contrato un diseñador que me haga toda la estructura física del ebook que yo quiero publicar. Y también hay unas herramientas independientes para profesionales que son de pronto muy buenos en la escritura, no son muy buenos en el diseño, quieren emprender esta ruta de poder publicar su ebook en forma independiente. Hay una que se denomina Canva, esta se encuentra por internet, abre una cuenta, ya tiene unas plantillas prediseñadas que le permite a uno hacer el diseño del ebook de una manera muy fácil. Hay otra que es de paga que se llama DesignR. Esta es de paga, no es muy costosa, pero esta permite hacer unos diseños muy dinámicos, también de una forma muy intuitiva, en la que yo puedo crear mi propio ebook, hacer todo el diseño y luego pues llegar a la etapa de publicación. Entonces, ya para la etapa de publicación existen diferentes redes sociales en forma gratuita, pero también otras que me permiten monetizar. Entonces, para monetizar, o el que no conozca la palabra monetizar, significa la forma en que yo genero recursos a través de alguna herramienta virtual. Se puede hacer de dos maneras. Yo puedo hacer todo y decidir ir a una editorial, ¿sí? Que va a tener pues también una revisión de pares que me va a decir si realmente mi libro me lo pueden publicar o no. Sin embargo, el coger esa ruta me implica a mí también tener un pago y aunque yo pague, no me aseguran que me van a publicar mi libro, ¿sí? Sin embargo, pues es una ruta que me permite, si yo no soy muy bueno en el diseño y no tengo unos pares, pues lo puedo hacer por esa ruta. Si yo lo quiero hacer en forma independiente, entonces, bueno, si es para monetizar, lo puedo hacer escogiendo esa ruta, pero también puedo escoger Amazon Kindle o Hotmart, que son dos plataformas que me permiten publicar mis ebooks. Tienen una aceptación, también hay que pagar, pero su pago es inferior. Y después de que yo ya empiezo a publicar por Amazon, por ejemplo, en el caso de Amazon, si yo quisiera pasar mi libro a físico para que las personas ya lo puedan comprar en forma física, ya pasa una revisión, digamos que Amazon Kindle es como esa parte inicial donde yo puedo publicar todos mis ebooks, hay una revisión, pero no es una revisión como tan exhaustiva como cuando ya se hace con los libros que Amazon vende en forma virtual, pero también física. Entonces, son dos herramientas que yo puedo independientemente afiliarme y poder publicar mis ebooks. También existe Audible o Script, que también son dos herramientas que me permiten a mí poder hacer este ejercicio de poder publicar en forma independiente sin necesidad de una revisión tan exhaustiva de pares. Este es un ejemplo de uno de los libros publicados por el doctor Gerardo, que desafortunadamente para los que se acaban de conectar, iba a estar hoy con nosotros haciendo toda esta explicación en mi compañía, pero pues tuvo problemas con conexión de internet y por eso pues la estoy presentando pues yo sola. Entonces, él tiene varios libros publicados por Amazon. Aquí es un ejemplo de lo que uno podría llegar a monetizar. Si uno piensa en monetizar cuando va a publicar un ebook,
el objetivo de monetizar realmente no es vender, obviamente que eso ya depende de cada persona, de cada texto escrito, ¿sí? Pero a veces, si el objetivo es monetizar, entre más bajo costo tenga, va a llegar de pronto a mayor cantidad de personas, ¿sí? Esto no significa, y esto es algo que es un paradigma que nosotros debemos romper, y es que entre más costoso sea un libro, mejor es este libro. Lógico, si es una editorial la que lo está publicando, los costos suben, porque el hecho de que la editorial tiene que pagar todo un equipo de diseñadores, un equipo de editores, un equipo de publicistas, o sea, tienen que hacer todo el trabajo que si yo lo estuviera haciendo en forma independiente. Entonces, esto hace que también se generen unos precios distintos, aunque en el porcentaje de venta probablemente no le llegue un porcentaje muy alto al escritor. Precisamente esta semana yo leía en el periódico, pues como todo lo que está pasando con el COVID, ¿no? Que muchas editoriales, muchas bibliotecas dieron acceso libre a descargar ciertos libros, pero algunos autores pues estaban quejando en torno al tema de que, de que ellos no habían autorizado y pues que yo como escritor vivo precisamente de las regalías de los libros que se venden. Pues digamos que es una discusión que también, pues la doy ahorita como ejemplo, que en el caso de uno publicar en forma independiente, pues las regalías pueden llegar a ser un poco más altas que con las editoriales. Eso depende de la aplicación con la que yo decida publicar mi libro. Entonces, miren, este libro que se llama El estudio y la investigación documental tiene 3.238 páginas leídas. Te dan además cuando te afilias, por ejemplo, a Amazon, te van diciendo cuál es la rentabilidad, en qué fechas fueron donde más fue vendido, como el porcentaje y la cantidad de personas, en qué tiempo es de cada año es donde más se ha logrado, digamos, o que se ha vendido el libro. Y aquí te dan un estado del pago, ¿sí? Y después, pues tú simplemente haces, eso te desembolsan a ti de acuerdo pues al porcentaje de ganancia que esté distribuido en cada una de las herramientas que tú decidas subir el libro que quieras publicar. Entonces, este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Estos dos libros, por ejemplo, El estudio de la investigación documental y 15 habilidades y herramientas web para ser un docente innovador, fueron escritos por Gerardo. El primero fue escrito con un equipo de trabajo de investigadores con el que él trabaja en el Perú, y este lo escribió él solo y utilizó todas las herramientas que les estaba diciendo anteriormente para poder hacer el diseño. Finalmente lo publicó solo. Les cuento la experiencia porque pues les decía, él nos iba a acompañar el día de hoy. Él cuando empieza a escribir este primer libro, El estudio de la investigación documental, él lo hace y lo iban a publicar en una editorial de una de las universidades donde él trabajaba en el Perú, pero se demoraban muchísimo en publicarlo y en últimas lo que nos pasa a muchos académicos cuando se publica por algunas editoriales, eso no digo en todas, pero cuando a veces se publica por las editoriales de las instituciones donde nosotros trabajamos, perdemos como el derecho a alguna regalía. No perdemos nuestros derechos de autor, pero sí perdemos como el derecho a alguna regalía. Entonces él decide emprender esta tarea y publicarlo por su cuenta, diseñarlo por su cuenta, hacer toda la escritura por su cuenta y finalmente pues logra empezar a monetizar y se da cuenta que para él por lo menos es una forma más sencilla y más rápida de poder generar, no solamente de poder mostrar lo que él hace y de posicionarse obviamente en el campo académico, sino que también es una forma de monetizar. Ahora, hay otras formas cuando ya yo no quiero monetizar, sino que yo quiero hacer un trabajo académico con mis estudiantes. Lo hablábamos también esta semana en una reunión que teníamos precisamente con Magda, la coordinadora de Relés, y con Sergio, y es que en la actualidad nos ha llevado a conocer herramientas de un momento a otro para poder generar formas innovadoras de llegar a nuestros estudiantes. Entonces, hay dos aplicaciones que yo trabajo mucho, estas dos aplicaciones, por eso muestro estas dos, no son las únicas, que se llaman ISO y Calameo. Esto me permite a mí crear un archivo en Word, subirlo a esa plataforma y la plataforma tiene ya unas plantillas que me convierte ese archivo en una revista, en un libro o depende
en la forma en que yo la quiera, en lo que yo lo quiera convertir. Entonces, ya, digamos que estas aplicaciones me permiten a mí publicar un ebook sin necesidad, si no quiero monetizar, sino lo que quiero es posicionarme en el campo académico, difundir como esa información, deseo publicarlo, entonces lo puedo hacer. Esto también es muy útil para poder hacer trabajos académicos con los chicos ahorita que estamos como en esta situación de estar en casa, de poder crear con ellos libros o revistas con esas experiencias de lo que está pasando o de los textos que ellos nos están enviando por la web y poderlo difundir por medio de estas herramientas. Para ellos es una forma de motivarlos en el momento de que ven en la web lo que están haciendo. Pero también yo he utilizado estas herramientas, como lo decía Magda al principio. Yo dirijo un semillero de la Escuela General Santander y además dirijo el Centro de Lectura de Escritura. Nosotros tenemos una revista desde el Centro de Lectura de Escritura, tiene su número de registro, pero nosotros lo publicamos por ISO y eso nos permite llegar a mayor cantidad de personas, porque ahí el objetivo no es generar o monetizar o un recurso económico, sino es poder posicionar esa información en el campo académico. Y cuando nosotros publicamos, si lo estamos haciendo por la ruta de que nosotros lo publicamos en forma independiente, pues tenemos que tener en que nosotros publicamos. Entonces, esto también nos permite a nosotros asegurar que otras personas no tomen información de nuestros escritos libremente, porque ya pues nosotros tendríamos que hacer la ruta de seguimiento y poder tomar algunos recursos legales en caso de que alguien simplemente decidiera tomar nuestro ebook o la información que nosotros publicamos en estos textos y tomarlos como propias. Entonces, para eso es importante que nosotros siempre que publiquemos, pues coloquemos qué tipo de licencia nosotros le estamos dando a esa publicación. Si queremos que otros puedan copiar, si queremos que otros puedan copiar pero sin monetizar, si no queremos que se pueda copiar esa información. Entonces, es importante por eso tener en cuenta estas licencias y que nosotros la coloquemos en la parte inicial del texto, antes del prólogo, donde nosotros damos como esos permisos de cómo nosotros esperamos que las personas que tomen esa información la puedan utilizar. Ahora, para difundir un ebook y visibilizarlo, entonces miremos, vuelvo y repito todo el proceso, ¿no? Primero hay una etapa de escritura, primero nosotros estructuramos lo que vamos a escribir, hacemos una revisión, posteriormente si tomamos la ruta de publicarlo en forma independiente, pues tenemos que hacer todo el diseño, luego del diseño llegar a la publicación, si lo queremos hacer en forma de monetizar o en forma simplemente de poder visibilizar lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, después de que hacemos esas publicaciones por esas herramientas, podemos utilizar algunas redes que nos permite difundirlo, ya no para solamente publicarlo, sino también para poder difundir ese producto. En el caso de ResearchGate, Academia.edu y ORCID, ResearchGate y Academia.edu me permite a mí también, estas son redes sociales académicos y científicas, donde por lo general tú no vas a, o sea, tú encuentras documentos pues de todo tipo. Obviamente que aquí también cuando nosotros tenemos acceso a ebook que son de esta manera, que son publicados no por editorial, sino por personas independientes, y no tienen como ese respaldo editorial, pues nosotros como lectores también tenemos que saber seleccionar esa información, ¿no? Porque puede haber información que no sea tan válida. Sin embargo, pues las personas que se dedican a escribir ebook tienen una rigurosidad académica, tienen una rigurosidad científica, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente que como lector tenemos que seguir siendo críticos frente a cualquier tipo de información que llega a nuestras manos o que nosotros estamos buscando. Entonces, así como existen redes sociales como Facebook, como Twitter, también existen redes sociales que son específicamente para los académicos o para los que nos dedicamos al campo científico. Entre esas está ResearchGate, Academia.edu, que nos permite poder tener un perfil y nos permite unir o publicitar de esa manera el libro que yo publicara. Por ejemplo, si yo publicara un libro por Amazon, yo puedo en ResearchGate, en Academia.edu y en ORCID relacionarlo para que llegue a más personas y esas personas logren llegar al libro que yo estoy posicionando.
ResearchGate y Academia.edu me permite además también publicar textos, o sea, yo podría publicar también por ahí mi ebook, pero con acceso abierto. Entonces hay que tener en cuenta el objetivo, ¿quiero monetizar o quiero visibilizar? ¿Sí? Y ORCID me permite, es una plataforma que además me genera un código como investigador, que yo puedo colocar en mis artículos científicos, pero también los puedo colocar en mi ebook para que las personas me visibilicen. Entonces es como, bueno, en Colombia tenemos Colciencias, donde uno ingresa sus datos y ahí tiene como toda su hoja de vida científica. ORCID también nos sirve para esto, pero es a nivel mundial. Y también por Google Scholar, nosotros podemos abrir una cuenta por Google Scholar, relacionar todo lo que nosotros hemos publicado y de esta manera cuando las personas nos busquen por Google, pues van a llegar a nuestros escritos. Otra manera de publicar es por Google Libros. Sin embargo, hace algunos años Google Libros daba un código para nosotros poder ingresar esos libros, pero ya no lo está dando. O sea, en el caso, si alguno de ustedes quisiera publicar un ebook, tiene un libro que quisiera publicar, con mucho gusto se puede poner en contacto con nosotros y nosotros te podemos dar las indicaciones de cómo puedes hacerlo. Gerardo sí tiene un código de Google eBooks donde él puede publicar sus libros por medio de Google eBooks. Esto no te va a generar dinero, sino que te va a visibilizar para que la gente llegue a Amazon en este caso y compre tu libro. ¿Sí? Porque aquí uno puede configurar para mirar cuántas páginas pueden ver las personas que llegan a Google Libros. Bueno, les hablaba de Google Académico, entonces en Google Académico uno abre la cuenta en Google Académico y lo que hace es relacionar todos los textos que se han publicado. Esto también va a permitir visibilizar ese ebook que usted publicó. Entonces miren que todo este ejercicio es lo que hacen las editoriales. Ahora, con la internet, lo que nosotros tenemos la ventaja es que podemos hacerlo nosotros mismos, ¿sí? Es como la ruta a seguir. Obviamente, repito, es un conocimiento que usted tendría que ir adquiriendo, pero no es tan difícil de hacerlo, porque realmente las plataformas actualmente son muy intuitivas. Claro, hay un proceso de producción, hay un proceso de que tiene que haber un contenido adecuado en ese ebook que yo quiero publicar, pero también hay un proceso de diseño, hay un proceso de posicionamiento. Digamos que esta es la ruta que uno puede llegar a seguir para poder posicionar ese ebook. Esta es la página de ORCID, ¿sí? Entonces lo mismo, aquí lo que hace uno es abrirlo, todo esto son cuentas gratuitas, y relacionar todos los libros o los textos que uno ha publicado para que se vaya posicionando y cuando a ti te buscan por Google, entre más personas compartas, entre más de estas redes sociales tengas, que son redes académicas y científicas, te va a permitir poder posicionar ese ebook. Bueno, traté como de socializarles todo dentro del tiempo que teníamos estipulado. No sé si tengan alguna pregunta, no sé Magda si tengas alguna pregunta, cuántas personas, si de pronto las personas que están conectadas tienen alguna duda, con mucho gusto se las resuelvo. Si hay una pregunta pendiente en el chat de YouTube, Magda, creo que tú nos vas a colaborar. Bueno, pues Jenny, muchísimas gracias. Pues ahí ya hemos tenido claridades sobre este proceso. La pregunta es de Mireya Cisneros. ¿Qué opina de la llamada editorial académica española y otras que desde Alemania invitan insistentemente a través de correo electrónico para que publique con ellos? Bueno, te voy a contar una experiencia personal que tuve con una editorial española. Resulta que cuando nosotros subimos al repositorio de las universidades, terminamos un estudio de maestría, de posgrado, de pregrado, nosotros siempre tenemos que entregar nuestro documento final a las bibliotecas de las universidades. En la actualidad, precisamente por todo lo que está pasando con los datos abiertos, nosotros ahora las personas se entregan como un documento y firman que le permiten a la universidad subir esos documentos en los repositorios. Entonces, hay revistas que son revistas que están, digamos, ahí pendientes de eso.
y están siempre buscando acceso a esos repositorios de las bibliotecas, porque por lo general, cuando uno dona su trabajo de investigación, en los repositorios de las universidades son abiertas. Entonces, primero hay que tomar precaución de cuando uno termina cualquier tipo de estudio, sea de pregrado o posgrado, y si uno hizo un buen trabajo de investigación, entregar una carta a la institución universitaria donde uno se va a graduar, diciendo que no permite que en el repositorio se publique toda la investigación, sino solamente el resumen y las palabras claves. En la actualidad, las bibliotecas tienen que colocarle unos códigos a cada uno de estos trabajos dependiendo de las palabras claves, y eso les permite a ese tipo de revistas llegar rápidamente a encontrarte. Y te dicen que si quieres te lo publican, etcétera. Te invitan incluso a participar de pronto de alguna conferencia, y uno pues, si no tiene mucha experiencia en publicación, pues uno quiere publicar. Y lo que hacen estas revistas es tomar tu estudio cuando ya tienen tus permisos y publicarlo, pero a veces ni siquiera te genera una ganancia. Por lo general, este tipo de revistas te dicen que estuvieron leyendo un trabajo tuyo, te hacen como una invitación, y uno a veces no sabe, pero ¿cómo sabe que yo publiqué eso? ¿O cómo sabe que yo en mi pregrado o mi posgrado hice una investigación en torno al tema? Entonces, no lo recomiendo realmente cuando es una editorial seria. Hay un proceso de editores. Por lo general, las editoriales no son las que te invitan a ti. Por lo general, los escritores son los que buscan las editoriales, y las editoriales les dan unas condiciones frente a unas temáticas, frente a unos tipos de textos que se publican. Y estas revistas sí finalmente terminan vendiendo un libro con tu información, porque uno a veces no sabe ni siquiera los permisos que está firmando. Me pasó hace algunos años con una editorial, y publicaron un libro, y uno de los capítulos del libro eran de mi autoría, y lo están monetizando. El libro cuesta $100 por internet, porque fue un grupo español, pero a mí no me llega regalías de este libro, porque a mí me invitaron fue como a participar como experta, pero ellos nunca me dijeron que iban a comercializar el libro. Entonces, no es cierto, no es cierto, y está pasando mucho que desde España se están aprovechando de los países latinoamericanos, porque en la actualidad las universidades latinoamericanas le están exigiendo mucho a los docentes universitarios, o les están exigiendo cierta cantidad de publicaciones. Entonces, ese afán de publicar hace que las personas a veces caigan en estas revistas que en el campo, digamos que en este campo se llaman revistas depredadoras, porque están ahí haciendo ese tipo de acciones para ganar ellos, pero no te van a dar a ti ningún beneficio económico. Sí, en ese caso hay que tener mucho cuidado, digamos, con soltar, por ejemplo, estos productos que han demandado tanto esfuerzo, y hay una manera, o debe haber una manera para poderlos asegurar, lo que aquí en Colombia se conoce como pues la plataforma de derechos de autor, que por lo menos a través de internet uno puede llenar formulario, ir poniendo allí sus productos, que de hecho es una recomendación que siempre se le hace. Han visto casos en donde todos los productos que son tareas y que de repente no les dan mayor valor, sí otras personas profesionales le dan el potencial y terminan pues apareciendo con otros nombres. Entonces allí, en ese caso, pues, ¿cómo, cómo de esa manera o de otra manera se puede blindar la información, Jenny? Bueno, hay una plataforma, se las quedo viendo porque es que el nombre lo sabe Sergio, pero si hay una plataforma, yo se las envío después por los diferentes chats, donde uno puede registrar todo lo que escribe, lo que dice Magda, no solamente los ebook. A veces nosotros, como los que trabajan en el área educativa, tienen sus talleres, tienen ejercicios de clase que son de autoría, y que eso podría generar hasta un ebook de material didáctico, pero que terminan subiéndolos a la web, a veces hasta nuestros propios estudiantes, ¿no? Terminan subiendo a veces en plataformas por querer descargar algún documento, que también ya me ha pasado. Entonces suben los talleres que han entregado con uno, y para poder descargar algún otro documento.
pero es una buena también, una recomendación, es que si yo abro Google Scholar es gratuito, es una cuenta de Google académico, ¿sí? Y yo soy el que registro lo que ya ha publicado todavía ese texto. Yo lo puedo colocar en mi Google académico, colocar el nombre y colocar taller de clase, ¿sí? Incluso así sea en un Drive que yo lo tenga. Y esto de alguna manera me resguarda porque es mi perfil académico, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando yo lo hago en Orsi, cuando yo lo hago en ResearchGate, cuando lo hago en academia.edu. Esto hace que el que ya esté como en varios sitios, de alguna manera yo pueda decir, no, eso no lo escribió esa persona, mire, yo lo tengo aquí referenciado desde tal año. Entonces, claro, la Internet abre la posibilidad de que muchas personas se apropien, pero el hecho de que yo tenga encadenado en varias redes académicas, también está como la huella digital que yo voy dejando, donde ya no va a ser tan fácil que otra persona simplemente copie la información porque ya saben que es mía. Y para eso es importante que cualquier tipo de documento, sea una diapositiva, una presentación, ahorita por lo menos que estamos viviendo esto, ¿no? Que nosotros estamos haciendo diapositivas, compartiendo material con nuestros estudiantes en forma visual, y las grabaciones de las clases están yendo para todas partes del mundo. Entonces yo debo colocarle a mis diapositivas siempre qué tipo de licencia yo le estoy dando acceso, para que después otro profesor no resulte por allá con mi presentación, mi taller, y yo no pueda hacer absolutamente nada. Entonces sí es importante ahorita cualquier tipo de documento colocar la licencia que yo le estoy dando. Bueno, Jenny, de nuevo, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron con sus preguntas, y pues bueno, seguiremos pendientes de esas iniciativas de Edu versus COVID, y pues a todos también bienvenidos a RedList. Bueno, No, Jenny y Magda, muchísimas gracias. Jenny, ¿querías decir algo? No, agradecerles a ustedes por la invitación. Quería de pronto lo que comentaba Magda, nosotros tenemos una iniciativa, así lo pueden buscar por internet, Edu versus COVID. Es una iniciativa para poder ayudar o apoyar a las instituciones educativas y a los docentes que están pasando por esta transición, en la que hemos dado diferentes charlas y webinars en torno al tema de la educación en línea, para poder fortalecer aquellas competencias que de pronto algunos docentes no estaban como preparados para esto. Son gratuitas, están montadas en la web. Nos hemos unido más de 6 países en Latinoamérica con expertos de estos países, con España, de diferentes universidades de los diferentes países que nos hemos unido. Entonces, ya sea esta la oportunidad de invitar a toda la comunidad que está conectada, para que también por medio de las redes podamos como prestar esa ayuda, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de nuevo, muchas gracias Jenny y Magda por compartir con nosotros este conversatorio. Gracias a todas las personas que se conectan con la Feria Virtual del Libro Académico hasta ahora a través de YouTube y Facebook Live. Dejen en la caja de comentarios sus preguntas para las expositoras, ellas estarán resolviéndolas. Mañana, 6 de mayo, damos la bienvenida al país invitado, Argentina. Las principales editoriales universitarias asociadas a CADRA estarán presentando sus publicaciones y compartiendo su experiencia en torno a la producción académica y universitaria en este país. Sigan conectados. Regresamos en breve con Empoderamiento y Tecnologías, Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Médica, un libro que nos presenta la editorial surcolombiana. No se muevan, venimos en breve. Gracias por seguirnos. Gracias.